Profe, Sí, échame. profe, tú nos dijiste que para crear nuestra investigación debíamos encontrar nuestra identidad teórica, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué clase de cosa es una identidad teórica? Hola, hoy vamos a meternos con un documento fascinante que sigue el rastro, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando el pensamiento económico. Vamos a ver cómo nacieron ideas como el mercantilismo, el liberalismo y otras que quizá no suenan menos, pero que están ahí. Efectivamente. La base que tenemos es un texto bastante detallado sobre doctrinas y escuelas económicas. Y la idea es intentar desentrañar cómo los grandes cambios históricos, políticos, sociales, pues fueron dando forma a estas maneras de entender la economía. ¿Nos ponemos a ello? Pues sí. Y fíjate, hay una idea clave que el documento recalca desde el principio y me parece fundamental para todo lo que sigue. ¿Cuál? Que las teorías económicas, bueno, nunca son neutras, ¿sabes? O sea, no son puramente técnicas. Según este análisis, siempre están conectadas con un contexto social, político y muchas veces con intereses de poder muy concretos. Vaya. Incluso cuando intentan presentarse como superobjetivas, no. Esa misma pretensión de neutralidad, dice el texto, ya es una forma de posicionarse políticamente. Mi interesante punto de partida, sí. El texto nos lleva primero a la Edad Moderna, claro, explicando que las escuelas económicas surgen de cambios muy profundos. Nos recuerda un poco esa transición del feudalismo, con el poder súper fragmentado entre señores, ¿no?, a la consolidación de los estados-nación, pues allá por el siglo XVI. Francia, Inglaterra, España. Exacto. Y eso trae administraciones más centrales, pero también, bueno, sentimientos nacionales nuevos. Ajá. Y en paralelo, otro proceso clave, la separación cada vez mayor entre lo religioso y lo secular. Aquí el documento menciona el papel de la Reforma protestante. ¿En qué sentido? Bueno, dice que Lutero fue más bien conservador en lo económico y social, manteniendo ideas medievales sobre los préstamos, por ejemplo. Pero el calvinismo fue distinto. Ah, sí. Sí, con su doctrina de la predestinación y la vocación, la idea de que el éxito en el trabajo, la acumulación de riqueza, podía ser como una señal de estar entre los elegidos por Dios, ¿no? Entiendo. Pues eso, junto con valorar mucho el trabajo duro, la austeridad, según el análisis del documento, fue un motor importante para la mentalidad capitalista. Anda. Qué curioso cómo una visión teológica pudo tener esas repercusiones económicas, ¿eh? Desde luego. Y el documento también apunta algo sobre la usura. A ver. Dice que antes de la Reforma, como la Iglesia Católica condenaba tan fuerte el préstamo con interés, pues muchos cristianos lo evitaban. Y eso dejó, digamos, más campo libre a la población judía en Europa para dedicarse a esas actividades financieras. Vale. Entonces, se consolidan los estados y empiezan a surgir ideas sobre cómo hacerlos más fuertes económicamente. Eso es. Y una de las primerísimas fue el llamado metalismo o bullonismo, siglos XVI-XVII. ¿Y en qué consistía? Suena a metalis. Pues básicamente eso. La idea era simple. La riqueza de un país se medía por la cantidad de oro y plata que tuviera acumulada. Y claro, España y Portugal, con todo lo que venía de América... Parecían los reyes del mambo, ¿no? Parecían, exacto. Pero, ¿cuál era el fallo, según el documento? Pues... Que era una visión superestática. Se centraban solo en atesorar, en guardar, no en producir. Ah, claro. Y lo irónico, señala el texto, es que mucha de esa plata y ese oro salía volando de España y Portugal para comprar, ¿qué? Pues manufacturas a otros países. Inglaterra, Francia, que sí estaban empezando a fomentar su propia producción. Entendido. O sea que el metalismo se quedaba corto. Y eso nos lleva, supongo, al mercantilismo. Directamente. Dominó más o menos desde el 17 hasta mediados del 18. ¿Era una escuela como tal? ¿Unificada? No exactamente. El documento aclara que era más bien un conjunto de prácticas, de ideas, con un objetivo común: fortalecer el poder económico del Estado frente a los demás. ¿Y cómo? ¿Qué recetas usaban? Variaban, pero solían compartir cosas. Buscar siempre una balanza comercial favorable, o sea, exportar más de lo que importas, sobre todo bienes elaborados. Vale. Atraer artesanos cualificados, desarrollar una buena flota mercante y, en general,
una intervención bastante fuerte del Estado para dirigir la economía hacia esos fines. El texto menciona que había distintas variantes, ¿no? Sí, y es interesante ver las diferencias. Por ejemplo, en Francia estaba el colbertismo, por Colbert, el ministro de Luis XIV. ¿Qué tenía de especial? Pues como Francia no nadaba en oro y plata colonial como España, Colbert se centró a tope en la industria nacional. Creó las manufacturas reales, dio incentivos a artesanos, incluso extranjeros, mejoró infraestructuras, quitó aduanas internas. ¿Suena bien? Sí, pero el documento también critica que esto se financió machacando a impuestos a los campesinos, mientras la nobleza y el clero, pues a vivir exentos de casi todo. Ya. ¿Y en Inglaterra? ¿Cómo fue allí? Pues el mercantilismo inglés es visto aquí como una pieza clave para que luego llegara la revolución industrial. Ajá. Se enfocaron muchísimo en el control del mar. Las famosas actas de navegación eran para eso. Que el comercio inglés se hiciera en barcos ingleses. Y luego fomentar la exportación de manufacturas y mantener los salarios bajos para competir. ¿Y eso les puso en conflicto con...? Con Holanda, claro. La otra gran potencia comercial y naval de la época. Tuvieron varias guerras por eso. Holanda, el documento dice que tenía un mercantilismo más liberal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los holandeses no se obsesionaron tanto con producirlo todo ellos. Su gran baza era ser los intermediarios comerciales de Europa. Ah, los transportistas y comerciantes. Exacto. Ámsterdam se convirtió en el centro financiero y logístico. Su política era más de facilitar el comercio. Tipos de interés bajos, una infraestructura portuaria y naval buenísima, menos proteccionismo en general, aunque eso sí, protegían su navegación a muerte. Interesante. El texto incluso sugiere que la llegada de muchos judíos sefardíes, expulsados de España y Portugal, pudo influir en este enfoque más abierto al comercio y las finanzas. O sea que, bajo la misma etiqueta de mercantilismo, había estrategias bastante distintas según el país. Totalmente. El documento también menciona de pasada el cameralismo alemán, más centrado en la buena administración de las finanzas públicas, del tesoro del príncipe, la Kammer, como forma de fortalecer el Estado. ¿Y el español? Pues el mercantilismo español, el documento lo tacha de fracaso. ¿Por qué? Apunta a varias causas: corrupción, mala gestión de la riqueza que venía de América, mucha inmigración, inflación por la llegada masiva de metales que no se traducía en producción, falta de estímulos a la industria local. El coste de mantener el imperio era brutal y no se supo aprovechar la oportunidad. Fue, dice, un proceso incompleto. Vaya panorama. Bueno, parece que el mercantilismo, con ese estado tan presente, preparó el terreno, pero luego llegaron otras ideas. El texto salta a la fisiocracia, en Francia, siglo XVIII. Una idea bastante particular, ¿no? Sí, muy particular. Liderada por Quesnay. Sostenían que la única fuente real de riqueza nueva era la agricultura, la tierra. La industria, el comercio, solo transformaban o movían esa riqueza original. ¿Y su propuesta estrella? Un impuesto único sobre la tierra. Solo sobre la tierra. Hombre, eso es radical. El texto da dos posibles lecturas sobre la intención. Una, la obvia, gravar a los agricultores. Pero otra, que sugiere el economista List, es que era una jugada un poco retorcida para intentar que la nobleza y el clero, que eran los grandes terratenientes y estaban exentos de casi todo, pues pagaran algo indirectamente. Curioso. ¿Y tuvo éxito? No mucho, duró poco, pero fue influyente, Dejó esa idea de buscar la fuente original del valor. Vale. Y antes de saltar ya al gran cambio que supuso el liberalismo, el documento menciona a unos tipos que llama empíricos discordantes. Hume, Stewart. ¿Qué tenían de diferente? Pues que no les convencía ese racionalismo tan abstracto de los fisiócratas. Ellos decían, a ver, la economía hay que basarla en la observación, en la historia, en la experiencia real. Más prácticos, digamos. Exacto. David Hume, por ejemplo, veía la economía como una ciencia social, no pura lógica. Destacó la importancia de la utilidad de las cosas, el papel de la clase media y, ojo, lanzó una idea supermoderna para la época, que un poquito de inflación, moderada, podía ser buena para estimular la producción. Anda. ¿Ya entonces? Sí. Algo que luego Keynes retomaría siglos después. Y Stewart, otro de ellos, insistía en algo que parece de sentido común, pero que a veces se olvida, que no hay una receta económica única, que cada país necesita su propia política adaptada a sus circunstancias. Tiene lógica. Bueno,
Pues parece que ya estamos listos para el siguiente gran capítulo, el liberalismo o la escuela clásica. El peso pesado, sí. Nace a finales del 18 en Gran Bretaña. Figura clave, Adam Smith. La riqueza de las naciones, 1776, justo cuando arrancaba la revolución industrial allí. Una coincidencia. Interesante. El documento va más allá. Argumenta que, aunque Gran Bretaña había usado a fondo las herramientas mercantilistas para construir su imperio y su industria... Claro, las actas de navegación, proteger sus manufacturas... Exacto. Pues una vez que ya eran la potencia dominante, el liberalismo clásico les vino como anillo al dedo. Funcionó, dice el texto, como la ideología perfecta para justificar y expandir ese dominio económico a nivel global, como un traje a medida. ¿Y cuáles eran los principios básicos de ese traje? ¿Qué defendían según el texto? Pues varios pilares clave. Lo primero, el famoso laissez-faire, laissez-passer. O sea, dejar hacer, dejar pasar, mínima intervención del Estado en la economía. Que el mercado se apañe solo. Eso es. Confianza casi ciega en que el mercado se autorregula gracias a una mano invisible. Luego, defensa a ultranza del libre comercio. Sin aranceles, sin protección para las industrias de otros países. Que compitan todos libremente. ¿Y la división internacional del trabajo? Basada en las ventajas naturales. Cada país que se especialice en lo que naturalmente se le da mejor. El texto parece crítico con esa idea, ¿no? La mencionaste antes. Sí, la critica bastante, porque argumenta que, en la práctica, eso significaba que Gran Bretaña, que ya tenía industria, se especializaba en productos de alto valor y los demás, pues a producir materias primas baratas. Y eso, claro, genera y perpetúa la dependencia. Entiendo. ¿Algún otro pilar? Sí, también critican la idea de una supuesta igualdad en el contrato entre el patrón y el empleado. Dice que es una falacia, porque el poder de negociación es totalmente desigual. Y la teoría de los salarios de subsistencia. ¿Qué decía esa teoría? Que los salarios de forma natural tienden a quedarse en el mínimo imprescindible para que el trabajador y su familia sobrevivan. Vamos, que no aspiraban a mucho más. Suena un poco deprimente. El documento menciona un concepto interesante. Las tenazas del liberalismo, de un autor argentino, Marcelo Diamant. ¿A qué se refiere? Se refiere, según este análisis, a cómo el sistema de libre comercio y libre flujo de capitales que impulsan los países centrales atrapa a los países periféricos en una doble dependencia. ¿Doble? Sí. Dependencia comercial, porque tienen que exportar materias primas para importar manufacturas, y dependencia financiera porque necesitan capital de fuera. Esas dos dependencias, como unas tenazas, limitan su capacidad de desarrollarse de forma autónoma. Es una visión muy crítica del sistema. El texto también hace una aclaración sobre las palabras liberal y conservador, que me ha llamado la atención. Sí, es un punto importante, sobre todo pensando en Latinoamérica, y el documento se centra en el caso argentino. ¿Qué dice? Señala que mientras en Europa o EU liberalismo y conservadurismo suelen ser polos opuestos en política, en Argentina y buena parte de Iberoamérica históricamente el liberalismo económico ha sido la doctrina de los sectores conservadores. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Pues porque esos sectores conservadores solían estar ligados a los intereses de la tierra, de la exportación de materias primas, la oligarquía agroexportadora, digamos, y el libre comercio les beneficiaba directamente, aunque perjudicara a la industria nacional o a otros sectores. O sea, que usaban ideas liberales en economía para mantener un orden social conservador. Exacto. Por eso, el documento sugiere que, para entender esa realidad, la típica división izquierda-derecha europea a veces no encaja bien, y propone que puede ser más útil usar el marco de un pensador argentino, Jauretche, que distinguía entre proyectos nacionales, que buscan el desarrollo autónomo, y antinacionales, ligados a intereses externos o de élites locales. Importante matiz contextual, siempre recordando que es la perspectiva que ofrece este documento concreto, claro. Por supuesto. Es una interpretación específica de esa historia. Vale. Después de Adam Smith, ¿cómo sigue evolucionando el liberalismo? El texto habla de David Ricardo. Sí, Ricardo, a principios del 19. Sistematizó muchas ideas de Smith, pero de una forma más... abstracta. Más matemática, quizás. Y funcional a los intereses británicos también, según el texto. También. Autores citados aquí como List o Heilbrunner lo ven así. Muy teórico y muy conveniente para la potencia industrial dominante. ¿Cuáles fueron sus grandes aportaciones?
Varias. La teoría de la renta de la tierra, cómo se determina el alquiler de la tierra, la idea de que los beneficios de los capitalistas tendrían a bajar a largo plazo, reforzó la ley de bronce de los salarios, la de subsistencia, y sobre todo formuló la famosa teoría de las ventajas comparativas. Explícanosla un poco. Y la crítica que hace el documento. La teoría dice que, aunque un país sea peor produciendo todo que otro, aún así le conviene especializarse en aquello en lo que su desventaja sea menor, en lo que sea relativamente mejor, o menos malo, y comerciar. Suena lógico a primera vista. Sí, pero el documento la critica duramente. Dice que ignora totalmente las diferencias de poder entre países, que no valora igual producir chips que producir bananas, vamos. Ignora el valor estratégico de tener ciertas industrias y, sobre todo, no tiene en cuenta algo que se ha observado históricamente, que los precios de las materias primas tienden a caer con el tiempo respecto a los de los productos industriales. Lo que se llama el deterioro de los términos de intercambio. Justo. Con lo cual, especializarte en materias primas puede ser una trampa a largo plazo. Te empobrece relativamente. Entendido. Luego menciona a Jean-Baptiste Say. Ah, sí. Con su famosa ley de Say. ¿Qué decía? Algo que suena casi a optimismo mágico. La oferta crea su propia demanda. O sea que todo lo que se produce se acaba vendiendo, que no puede haber crisis generales porque la producción misma genera los ingresos para comprarla. Y el documento dice, radicalmente falso. La historia económica está plagada de crisis de sobreproducción, de recesiones donde las empresas no venden y la gente no tiene dinero para comprar. Vamos, que la realidad la ha refutado una y otra vez. Vale. Say descartado por el texto. ¿Alguien más relevante en esta línea clásica? Menciona a Bentham y su utilitarismo, enfocado en maximizar el placer o la felicidad. Y luego a John Stuart Mill, ya a mediados del 19. ¿Qué dice de Mill? Lo presenta como un liberal más humano, más consciente de los problemas sociales, aunque el texto insiste en que seguía siendo funcional al Imperio Británico, ¿eh? ¿Pero cuál fue su aportación? Pues su gran mérito, según leemos aquí, fue cuestionar la idea de que las leyes económicas que rigen la producción, que veía como casi naturales, fueran las mismas que las que rigen la distribución de la riqueza. Ah, interesante distinción. Claro, abrió la puerta a pensar que la distribución sí se podía cambiar, que las injusticias sociales no eran una consecuencia inevitable de leyes económicas férreas. Reabrió el debate ético, digamos. Vale. Parece que el liberalismo clásico domina el siglo XIX, pero empieza a tener grietas, matices. El documento menciona de pasada la revolución marginalista hacia finales de siglo. ¿Qué fue eso? Fue un cambio de enfoque bastante radical en la teoría económica. ¿En qué sentido? Pues economistas como Jevons en Inglaterra, Menger en Austria, Walras en Suiza, dejaron de centrarse tanto en las grandes cuestiones del crecimiento, la distribución entre clases sociales, lo que hoy llamaríamos macroeconomía. ¿Y en qué se centraron? En la microeconomía, en cómo toman decisiones los individuos, consumidores y las empresas. Empezaron a usar muchas más matemáticas, modelos de equilibrio, y sobre todo cambiaron la teoría del valor. ¿Ya no era el trabajo incorporado, como decían los clásicos o Marx? No. Para ellos, el valor de un bien depende de la utilidad marginal. ¿Utilidad marginal? Sí, la satisfacción que te da consumir la última unidad de ese bien, que normalmente es decreciente. La primera copa de agua en el desierto vale muchísimo, la 10ª, pues menos. Entiendo. Un enfoque más subjetivo, ¿no? Mucho más. Y de ahí derivan escuelas muy influyentes en el siglo XX, como la escuela austríaca, von Mises, Hayek, Schumpeter, muy defensores del libre mercado, y la escuela de Lausana, con Pareto y su idea de la eficiencia. Vale. Un cambio de paradigma importante. Pero todo este edificio teórico, tanto el clásico como el neoclásico marginalista, pareció, venirse abajo a principios del siglo XX, ¿no? Se tambaleó fuerte, sí. Las guerras mundiales fueron un shock, pero la puntilla fue la Gran Depresión de 1929. ¿El crack del 29? Exacto. Millones de parados, empresas quebrando. Quedó claro que eso de que los mercados se autorregulaban perfectamente y el laissez-faire era la solución, pues no, hacía falta algo más. Y aquí entra en escena el famoso John Maynard Keynes. Efectivamente. Y lo curioso, como señala el texto, es que Keynes no era ningún revolucionario socialista ni nada parecido. Era una figura totalmente integrada en el establishment económico y político británico. Entonces, ¿cuál fue la gran ruptura que propuso, según este análisis? Keynes hizo algo fundamental.
invirtió las prioridades del liberalismo clásico y neoclásico. ¿Cómo? Si para ellos lo más importante era la estabilidad de la moneda, el presupuesto equilibrado, luchar contra la inflación, Keynes dijo: no, señores, en una crisis como esta, la prioridad número 1 tiene que ser el pleno empleo. Cambiar el foco del dinero al trabajo. Exacto. Y para conseguirlo, argumentó que el Estado no solo podía, sino que debía intervenir activamente. ¿Cómo? Gastando, invirtiendo en obras públicas, dando ayudas, aunque eso significara tener déficit presupuestario, temporalmente. La famosa intervención estatal keynesiana. Eso es. La idea era reactivar la demanda agregada para que las empresas volvieran a contratar y la economía saliera del agujero. Subordinó lo financiero a lo productivo. Fue una auténtica revolución dentro del pensamiento capitalista. ¿Y funcionó, no? Al menos durante un tiempo. Sí, sus ideas fueron la base de las políticas económicas en la mayoría de países occidentales durante las décadas de posguerra, los llamados 30 gloriosos, con crecimiento alto y bajo desempleo. Pero el documento también le encuentra pegas a Keynes, ¿verdad? Le pone un pero. Sí, le pone un pero importante, sobre todo desde la perspectiva de los países menos desarrollados. ¿Cuál? Señala que aunque Keynes dio herramientas para gestionar las crisis internas de las economías capitalistas avanzadas, no abordó suficientemente los problemas estructurales del subdesarrollo, ¿Cómo cuáles? más de lo que exportas en valor y la dependencia financiera que eso genera. Mecanismos que, según argumenta el texto, son precisamente los que usan las potencias centrales para mantener su dominio y perpetuar la desigualdad global. Keynes, digamos, no entró a fondo en esa dimensión internacional del problema. Entiendo. Bueno, después de la edad dorada keynesiana, el péndulo ideológico empezó a moverse otra vez, ¿no? El documento nos habla del neoliberalismo a partir de los años 70. Así es. Fue una reacción muy fuerte contra el keynesianismo y el estado de bienestar. ¿Impulsada por quiénes? Figuras como Milton Friedman y la llamada Escuela de Chicago fueron clave. Resucitaron muchas ideas del liberalismo clásico, pero con un ropaje nuevo y un énfasis casi obsesivo en el control de la inflación a través de la política monetaria. De ahí lo de monetarismo. ¿Y qué proponían concretamente? Pues vuelta a las prioridades pre-keynesianas. La estabilidad monetaria por encima del empleo. Y, sobre todo, una crítica feroz al Estado interventor. ¿Al Estado benefactor? Exacto. Lo consideraban ineficiente, que ahogaba la iniciativa privada, que generaba inflación. Su receta era reducir drásticamente el tamaño y el papel del Estado. Privatizar empresas públicas, desregular mercados, financiero, laboral, bajar impuestos a las empresas y a las rentas altas y abrir las economías al libre comercio y al movimiento de capitales sin restricciones. El famoso consenso de Washington, más o menos. En buena medida, sí. Esas fueron las políticas que se promovieron e impusieron en muchos países, sobre todo a partir de los 80. El documento es especialmente crítico con los resultados de estas políticas, sobre todo en Latinoamérica. Durísimo. Lo califica como un revival del liberalismo más crudo del siglo XIX y lo conecta directamente con las políticas aplicadas en países como Chile bajo Pinochet o Argentina durante la dictadura y luego en los 90. Menciona explícitamente a los Chicago Boys que asesoraron a esos gobiernos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, según el texto? Pues un cóctel desastroso, argumenta. Burbujas especulativas y crisis financieras recurrentes, procesos de desindustrialización muy graves al no poder competir con las importaciones, una concentración brutal de la riqueza en pocas manos, aumento de la pobreza y la desigualdad y un endeudamiento externo gigantesco que ahogó a muchos países. Vaya. El documento sostiene que, en el fondo, el neoliberalismo fue y es la herramienta ideológica para imponer una globalización financiera sin control, donde el poder real se desplaza de los estados nacionales, especialmente los más débiles, a las grandes corporaciones y al capital financiero transnacional. Un panorama bastante sombrío el que pinta. Pero esta visión neoliberal, este pensamiento único como se le llamó, no encontró resistencias. Sí, claro que sí. El documento dedica una parte a mencionar a economistas y movimientos que han criticado esta globalización neoliberal y han propuesto alternativas, incluso dentro del propio sistema capitalista. ¿Como quiénes? Pues destaca, por ejemplo, a Joseph Stiglitz, premio Nobel,
y que fue economista jefe del Banco Mundial nada menos. ¿Y desde dentro crítico? Criticó duramente la hipocresía, dice el texto, de las políticas que los organismos como el FMI o el Banco Mundial imponían a los países en desarrollo. Apertura total, austeridad. Mientras que los países ricos seguían protegiendo sus propios mercados o subvencionando su agricultura. Denunció también el mal manejo de las crisis financieras globales. Interesante. ¿Alguien más? Menciona a Philip Mirowski, que critica cómo la economía neoclásica se ha vuelto excesivamente matemática, abstracta y desconectada de la historia y la realidad social. Y también a Mohammad Yunus, otro Nobel, el fundador del Grameen Bank en Bangladesh. El banco de los microcréditos. Exacto. Su éxito dando pequeños préstamos a gente muy pobre, especialmente mujeres, para que montaran pequeños negocios, demostró, según el texto, lo poco aplicables que eran muchas teorías económicas occidentales a la realidad de la pobreza extrema en otros contextos. Fue una bofetada de realidad. Son ejemplos de críticas o alternativas más pragmáticas, ¿no? El texto también menciona ejemplos argentinos y movimientos más amplios. Sí, nombra a algunos economistas argentinos como Eduardo Conesa o Daniel Muchnik y un proyecto llamado Plan Fénix, elaborado por profesores de la Universidad de Buenos Aires como una propuesta alternativa de desarrollo para el país. Y reseña brevemente el movimiento antiglobalización más amplio, con sus foros sociales, Porto Alegre, y protestas Siatni. Vale. Entonces hay críticas y alternativas dentro y fuera del sistema. Pero el documento, para terminar, también aborda las doctrinas que directamente se oponen al capitalismo desde su raíz. Sí, dedica la última sección a explorar esas otras visiones del mundo. ¿Por dónde empieza? Empieza por el llamado socialismo utópico del siglo XIX. Figuras como Saint-Simon, Owen, Fourier. ¿Qué proponían? Faltaba un análisis riguroso de cómo funcionaba el capitalismo y, sobre todo, no planteaban una estrategia de transformación basada en la lucha de clases. Eran, utópicos. De ahí el nombre. ¿Luego? Luego pasa a corrientes más combativas, el socialismo revolucionario y el anarquismo. Aquí aparecen figuras como Bakunin o Proudhon. ¿Qué diferencia hay? Ambos querían un cambio radical, abolir la propiedad privada de los medios de producción. Pero los anarquistas iban más allá. Querían abolir también el Estado, cualquier forma de autoridad centralizada. Proponían una sociedad basada en la libre asociación y la autogestión. ¿Y cómo valora el documento al anarquismo? Lo describe como una ideología política muy potente, con mucho arraigo en ciertos movimientos obreros, pero con una doctrina económica quizá menos desarrollada, y con metas de autogestión total sin autoridad que califica de difíciles de alcanzar, quizá utópicas en ese sentido. Y finalmente, llegamos al comunismo, y en particular al marxismo. Exacto. La figura central, claro, es Karl Marx, junto con Friedrich Engels. El documento intenta explicar sus conceptos clave. ¿Cómo cuáles? A ver si los resume bien. Pues el materialismo dialéctico como método de análisis. Entender la historia como un proceso de cambio impulsado por las contradicciones materiales, económicas. La lucha de clases como el motor fundamental de esa historia. Esclavos contra amos, siervos contra señores, proletarios contra burgueses. Vale. La teoría de la plusvalía. La idea de que el trabajador crea más valor del que recibe como salario. Y esa diferencia, la plusvalía, es la fuente del beneficio capitalista y de la explotación. El núcleo de la crítica económica de Marx. Eso es. Y a partir de ahí, la predicción de Marx, que las propias contradicciones internas del capitalismo, crisis cada vez peores, concentración del capital, empobrecimiento relativo del proletariado, llevarían inevitablemente a su colapso. Y después del colapso. Vendría una revolución liderada por el proletariado que establecería una dictadura del proletariado como fase de transición para construir finalmente una sociedad comunista sin clases y sin Estado. Una teoría muy potente y con una influencia histórica enorme, ¿no? Gigantesca. Pero el documento también analiza críticamente su aplicación histórica. ¿En qué sentido? Examina cómo se intentó llevar a la práctica en la Unión Soviética después de la Revolución de 1917, señala la industrialización forzada a marchas forzadas, la colectivización agraria, la planificación económica ultracentralizada, pero también la represión política brutal bajo el estalinismo. Y menciona otras variantes. Sí, habla del leninismo, la adaptación de Marx a las condiciones rusas, el papel del partido de vanguardia, el estalinismo, el maoísmo en China,
con un modelo inicialmente más centrado en el campesinado, diferente al soviético, y una evolución posterior hacia una economía mixta muy particular. También menciona el concepto del Segundo Mundo, los países comunistas industrializados de Europa del Este durante la Guerra Fría. Y hace una crítica específica sobre cómo se aplicó o interpretó el marxismo en algunos contextos, como el argentino. Sí, vuelve a esa idea de la desconexión con la realidad local. Argumenta que ciertas corrientes marxistas ortodoxas en Argentina, por ejemplo, no supieron entender fenómenos políticos complejos como el peronismo, y al aplicar esquemas europeos de forma rígida, terminaron siendo, paradójicamente, funcionales a los intereses de los sectores conservadores que teóricamente combatían. Es una crítica fuerte que hace el texto. Vaya, pues sí que ha sido un recorrido completo. Hemos ido desde las primerísimas ideas económicas casi pegadas al nacimiento de los estados modernos. El metalismo, el mercantilismo, con todas sus variantes. Luego el gran auge del liberalismo clásico, sus crisis, las respuestas que surgieron como el keynesianismo. La contrarrevolución neoliberal posterior. Críticas a esa globalización, las alternativas que se buscan. Y finalmente, las visiones que directamente plantean otro sistema, como el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Lo que queda clarísimo después de leer este análisis, creo yo, es que ninguna de estas ideas, ninguna de estas escuelas, surge de la nada, en una especie de vacío intelectual. Están todas muy marcadas por su época, ¿no? Profundamente. Por la historia, por la política, por las tensiones sociales y, como decía al principio, a menudo por intereses muy concretos. Entender esa conexión, ese contexto, es fundamental para no caer en la trampa de pensar que una teoría económica es una verdad científica eterna y universal. Es una evolución constante, llena de debates, de choques, de cambios de rumbo. Exacto. Una conversación que sigue abierta. Y precisamente por eso, para dejar una reflexión final flotando, ¿no? Si, como argumenta este documento, las doctrinas económicas están tan íntimamente ligadas a su contexto histórico y a las relaciones de poder, ¿cómo podrían los enormes desafíos que tenemos ahora mismo delante? Pienso en el cambio climático, que obliga a repensar el modelo de crecimiento. Pienso en la inteligencia artificial, que puede transformar radicalmente el trabajo. Pienso en los nuevos equilibrios de poder que se están formando en el mundo. ¿Cómo podrían todos esos factores estar ya, quizás sin que nos demos cuenta del todo, gestando las próximas grandes transformaciones en el pensamiento económico? Exacto. Veremos surgir escuelas completamente nuevas que cuestionen los cimientos que hemos repasado hoy. ¿O serán más bien adaptaciones de los marcos que ya conocemos? ¿Se repetirán, quizá, patrones de influencia y de poder que ya hemos visto en esta historia? Ahí queda la pregunta, desde luego, una pregunta abierta al futuro. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Hasta la próxima exploración. ¿Qué clase de cosa es una identidad teórica?